Le saluda a su hermana Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore desde San Miguel de Tucumán, Argentina. Dios los bendiga, querido pueblo. Vamos a continuar hoy día con el libro de los Hechos. Vamos a ir buscando en el capítulo 3, ya para finalizar los versículos que restan y comenzar con el capítulo 4. Y hermanos, vamos a hacer un simple resumen diciendo que los principales aspectos teológicos de los sermones en Hechos evidenciados en estos versículos son los siguientes. En el versículo 16, lo esencial es la fe en Jesús. Vimos allí la curación del cojo. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y por la fe en su nombre. Segundo punto que abarca el versículo 18, la persona y obra de Jesús fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. La persona y la obra de Jesús anunciada desde los tiempos antiguos, desde el Antiguo Pacto, por los profetas del Antiguo Testamento. Luego ahí mismo en el versículo 18 se anuncia que el Mesías debía sufrir. Luego, versículo 19, deben arrepentirse. Y versículo 20, Jesús viene otra vez. Hoy vamos a analizar, recordando lo que había sucedido en el versículo 16, ya ha sido leído y confirmado, que por la fe fue sanado un hombre. Y luego continuamos ya con el versículo 17, dice el apóstol Pedro: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernadores. A veces nos imaginamos a Pedro como una persona muy explosiva, una persona capaz de herir con sus palabras, como lo hizo en la negación. Pero sin embargo, cuando los corazones y las mentes son transformadas, podemos conocer a una persona de otra manera y decir, qué diferente esta persona. Ahora ya vemos cómo Pedro, con un corazón pastoral, se sensibiliza y vemos que ahí lo llama hermanos. Y admite que cometieron su crimen por ignorancia. Pecaron sin intención, arrastrado por lo que yo lo caratulé como el espíritu de hombre masa. El hombre masa es aquel que en ese momento no piensa por sí mismo, no razona por sí mismo, sino que se deja llevar por el razonamiento, el pensamiento y el sentimiento de la mayoría. Pero si ellos hubieran pecado con soberbia, ese grupo que pecó, como Pedro se lo estaba manifestando en sus discursos, habrían cometido realmente blasfemia. Todo pecado con soberbia acarrea una blasfemia. Fíjense ustedes que Dios dice que Él no perdona al hombre que peca con soberbia. Por eso es un pecado que nosotros debemos tener muy en cuenta, lo debemos tener muy en cuenta para no caer en él. Fijemos lo que decía en Números capítulo 15, versículo 30 al 31. O sea, ¿por qué nos fuimos al Antiguo Testamento? Porque eran palabras que este grupo de personas que por ignorancia lo habían condenado a Jesucristo, habían realizado realmente un pecado tremendo. Pero fíjense en lo que dice Números 15, 30 y 31. Dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Fíjense en la importancia que tenía realmente la soberbia, al punto de que estaba ultrajando a Jehová. Porque muchas veces nosotros pensamos que la soberbia ha dañado a una persona, y si bien lo hace,
Y si bien dañamos a las personas a veces por la soberbia, por el orgullo, pero sin embargo estamos directamente dañándolo a Jehová. Por eso Dios no lo perdona, porque es contra Él mismo. Entonces dice que sería cortada del medio del pueblo. Enteramente, dice, será cortada esa persona. Qué tremendo, ¿no? No hay escapatoria para los que han cometido un pecado con soberbia. El pueblo judío, sin embargo, pecó ingenuamente debido a esa ceguera espiritual que tenía. Es una ceguera espiritual que la tenía, que la tiene y que la tendrá hasta que sea corrida esa ceguera, ese velo sea arrancado de sus ojos y puedan llorar y lamentar y ver al que traspasaron y arrepentirse. Pero por el momento ellos habían condenado al justo, a nuestro Salvador bendito, a nuestro Redentor, al Mesías enviado, al ungido de Dios. Entonces, ellos lo habían hecho por una ceguera espiritual. Los judíos no se dieron cuenta que Jesús de Nazaret vino a ellos como su Mesías. Muchos esperaban que Jesús se salvara a sí mismo. Cuando hemos analizado acerca de las posibles teorías con respecto a Judas, si ustedes recuerdan, vimos que algunos pensaban que Judas lo había entregado para que reaccionara Jesucristo y se salvara, para que ahí por fin pudieran ver la salvación. Pero sin embargo son teorías. Y podemos pensar que muchos judíos también pensaban o esperaban que Jesucristo en algún momento se defendiera, que en algún momento se manifestara como el guerrero, como el defensor, como el rey, como el poderoso, salvando, como había hecho muchos milagros manifestados desde que bajó a la tierra, y que asimismo también se podría salvar. Entonces, ni entendieron siquiera la Escritura que hablaba de un siervo sufriente, el Mesías, porque ellos realmente estudiaban la Torá, la Tanaj, los libros proféticos, los salmos. Realmente era tal el estudio profundo que tenían que no lo leían de apuradas o cuando tenían ganas. Ellos tenían que estudiarla, la Torá, y los rabinos y los niños de pequeño, mientras se iban preparando para un posible cargo de rabinato, tenían que memorizar, tenían que saberse de memoria la Torá. Entonces, tantas veces habrán leído el libro de los profetas y sin embargo estaba anunciando allí que el siervo, el Mesías, iba a venir como una persona sufriente, como un siervo, no como un rey, no como un guerrero, un poderoso, sino los profetas habían anunciado. Pero fíjense en ustedes qué importante es leer la Biblia con atención. Me puse una meta y es leer la Biblia un capítulo solamente para discernirlo bien. Bien me levanto cuando la mente está lúcida, lo leo al capítulo y después a la noche, antes de acostarme, lo vuelvo a releer al capítulo y no tienen idea ustedes cuántas cosas el Señor nos muestra que antes de corrida, cuando leíamos la Biblia de corrida, no la tomábamos en cuenta. Entonces fíjense en las veces que habrán estudiado, habrán leído, habrán memorizado los libros proféticos y no se dieron cuenta. Porque eso nosotros debemos pedirle al Señor: Señor, sácame la ceguera espiritual para que cuando yo lea tu palabra la entienda. Porque el Señor a través de su palabra no tiene ni idea cómo nos habla, cómo nos advierte, cómo nos ama, cómo se manifiesta a nosotros. Entonces, eso le pasaba al pueblo judío. Ni siquiera entendieron la Escritura donde estaba hablando que iba a ser un siervo sufriente, el Mesías, y lo habían tenido ante sus ojos. No había sido una historia contada como nosotros, que a nosotros se nos ha contado que nuestro Salvador sufrió, murió en la cruz, pero ellos, muchos de ellos tuvieron oportunidad de poder verlo al Mesías siendo ultrajado, latigado, clavadas sus manos, su cabeza con las espinas y su costado lastimado, abierto, y todo lo que se observó, y la caminata sangrienta, perdiendo sangre, yendo al Gólgota. Entonces, era un siervo sufriente y la Biblia lo había anunciado, pero tal es la ceguera que a veces no nos deja entender lo que realmente tiene que ser entendido. A veces nos pasamos una vida leyendo la Biblia y no la entendemos, hermanos, porque nuestras conductas, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir lo evidencia. Evidencia que nosotros no hemos entendido realmente el mensaje implícito en su palabra santa.
como hemos cantado, y hasta lágrimas podemos derramar cuando cantamos que eres santo. Porque cuando nosotros comprendemos la santidad de nuestro Dios, nos tenemos que sentir indignos. Claro que Él nos santifica, pero nosotros siempre vamos a estar por la condición por debajo del santo, 3 veces santo, del que fue digno de desatar los sellos, el único. Y hoy en día tenemos que seguir orando porque muchos no entienden principios de la Biblia. Tenemos que orar mucho por el pueblo de Israel para que esa venda mágica sea sacada, esa ceguera espiritual sea sacada. Y gracias a Dios que estamos teniendo muchas noticias de hasta niños que están teniendo revelación del Mesías que ya fue enviado. No solamente los niños, los adultos y hasta los rabinos están teniendo revelación. Se les están abriendo los ojos espirituales y están entendiendo. Y muchos se están arrepintiendo hasta las lágrimas, hermanos. Bueno, que el Señor nos ayude porque sabemos que va a haber un remanente que solamente va a creer cuando lo vean en el tiempo que Jesús baje a la tierra a defenderlos. Pero mientras tanto muchos pueden estar convirtiéndose. Pero no obstante, esa culpa de que Pedro les dijo que por ignorancia habían condenado al Mesías, esa culpa podría ser quitada por el arrepentimiento y por el perdón solamente de Cristo. Pero sin embargo, por más que esa culpa podía ser perdonada por el perdón de Cristo, esa culpa se mantiene. El amor de Cristo está presente, hermanos. El amor de Cristo siempre ha estado presente en todos los tiempos, todas las edades, antes, ahora, y lo seguirá estando porque el amor es eterno. El amor va a perdurar por los siglos de los siglos. Dice que todo va a cesar, mas el amor no, porque es la esencia de nuestro Padre, Abba Padre, y de nuestro Salvador, el Mesías enviada, la esencia de amor sublime, revelada y manifestada en la cruz del Calvario. Y también el amor del Espíritu Santo que está todos los días de nuestra vida con nosotros. Entonces, el amor de Cristo está presente aún en la cruz. Fíjense en ustedes, Jesús oró por las personas que lo mataban. En Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen, porque si realmente tuvieran la revelación de qué están haciendo, no lo harían. Entonces, fíjense, estaba muriendo en la cruz del Calvario y estaba pidiendo perdón por sus agresores. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos que entender estos misterios, porque a veces a nosotros nos cuesta perdonar a todos, nos cuesta perdonar a los que nos hieren, a los que nos lastiman, a los que nos ultrajan, a los que hablan falsos testimonios de nuestra vida. Pero sin embargo, miren hasta el punto que había llegado Jesucristo de estar siendo muerto y rechazado por quienes había amado primeramente y había descendido para ellos primeramente amarlos como pueblo escogido. Y sin embargo, Jesús tenía palabras que podían salir de su corazón. ¿Qué palabras pueden salir de nuestro corazón? ¿Qué conductas, qué manifestación pueden salir de nuestras conductas frente a nuestros enemigos? Porque la verdad que es difícil estar frente a un enemigo y tener sentimientos buenos. Les puedo asegurar que cosas buenas no van a pasar por nuestra mente, ni vamos a sentir cosas buenas. Pero cuando nosotros entendemos este misterio que operó en Jesucristo y que tiene que operar en nosotros, vamos a tenerla la vida como más llevadera. Vamos a poder orar de otra forma, vamos a poder reaccionar de otra forma. Entonces, en estas palabras, Pedro también incluye a los dirigentes de los judíos. Allí en el versículo 17 dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Le está hablando como hermanos a los que son de mi pueblo, a los que son igual que yo. Dice: como también vuestros gobernantes. Entonces, no todos los dirigentes actuaron por ignorancia, y eso lo sabemos. Recordemos que Jesús enseñó la doctrina del pecado contra el Espíritu Santo. Es una doctrina fuerte y que da hasta como una sensación de temor hablar, pero a veces hay que hablarla. El pecado contra el Espíritu Santo lo habló, enseñó la doctrina del Señor cuando los fariseos y los maestros de la ley dijeron que Él estaba echando fuera demonios en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Tengo 3 referencias, vamos a leer una sola, por ejemplo en Mateo 12:24, en Lucas 11:15 y en Marcos 3:22. Dice así Jesús: en su escritura de Marcos dice: pero los escribas, y no eran cualquiera, los escribas eran los que conocían la Torá, la ley. Los escribas que habían venido de Jerusalén
decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Fíjense qué atrevimiento y qué blasfemia realmente, ¿no? Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y yo lo he aprendido en el transcurso del tiempo en donde aprendí a conocerlo al Espíritu Santo, a no hablar apresuradamente ante las manifestaciones del Espíritu de Dios. Y pedirle a Dios que nos ayude a poder discernir, porque realmente hay manifestaciones del infierno también. El infierno también se manifiesta y simula al Espíritu Santo, eso lo sabemos. Pero mientras nosotros no sepamos diferenciar entre uno y el otro, es mejor que no hablemos, porque en ese hablar podemos estar blasfemando si es que estamos condenando lo que no es condenable. Y tenemos que valorar la presencia de Dios, con todas sus manifestaciones, siempre, por supuesto, todo en un orden debido. Entonces, luego llegamos al versículo 18 y 19, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pedro le está predicando con el Antiguo Testamento, versículo 18, vemos que no le está sacando ninguna doctrina extra, no le está sacando ninguna revelación nueva, como en el caso del apóstol Pablo, que sí tuvo revelaciones nuevas y la manifestó, y así también como tuvo mucha oposición por lo nuevo, porque muchas veces las cosas creativas que Dios puede hacer traen rechazo. Pero Pedro se estaba limitando a lo que ellos conocían. Y por eso le está hablando a través de lo que los profetas ya habían hablado. Y en el versículo 19 nuevamente los lleva al arrepentimiento y a la conversión, para que puedan ser perdonados. Ahí hemos estado viendo los puntos 2 y 3 y 4 que recién hemos analizado acerca de la teología, de la doctrina que se habla en Hechos de los Apóstoles. Y aquí Pedro le está hablando nuevamente, los está llevando al arrepentimiento y a la conversión para que puedan realmente ser perdonados. Al tener conocimiento de lo que hicieron, ellos debían cambiar su pensamiento. Tenían que primero entender que se debían arrepentir y también tenían que tener un cambio de vida, que es la conversión. Porque no es solamente decir, sí, la verdad que he cometido una locura, sí, la verdad que hice algo terrible, realmente pecado, realmente necesito arrepentirme y me arrepiento. No es solamente quedarme en eso, porque ese es el primer paso y ya lo hemos predicado y bastante, pero el segundo paso es la conversión. Es la conversión, cambio de vida, de actitud. Por ejemplo, viene una persona y si se arrepiente de sus pecados porque realmente se da cuenta que ha cometido pecado y que ha vivido una vida de perdido y se arrepiente, pero después nosotros en el diario vivir y todos los demás días lo encontramos en la calle y lo encontramos en el trabajo y vemos que su vida sigue siendo igual que la anterior, no tiene sentido, no hay conversión, está en el mismo punto que cuando ha comenzado. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que cuando hay un arrepentimiento genuino, tiene que haber un cambio de conducta de vida. Eso, hermanos, es lo que muestra. Esos son los frutos. Que el Señor dijo, por su fruto lo conoceréis. Los frutos es lo que se ve, lo que nosotros podemos visualizar. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros somos cristianos también remitiéndonos a nosotros, porque si bien estamos hablando de un pueblo judío que había cometido algo terrible, también nos remitamos a nosotros en el presente. Nosotros decimos que nos hemos arrepentido y muchas veces hasta nos sentimos orgullosos y contentos de que han pasado tantos años que nos hemos arrepentido. Y yo muchas veces he dicho, hermano, me he convertido a los 7 añitos y para mí es una alegría que he podido conocer a Cristo desde muy pequeña y seguramente Juliano también, ¿verdad? ¿También te has convertido bien chiquito? Amén, gloria a Dios. Gracias, Juliano. Miren, desde que ha nacido, porque claro, él ha nacido conociendo al Mesías y lo ha aceptado siempre. Sigamos. Entonces, queridos hermanos, no hay que quedarse entonces solo en el arrepentimiento para que sus pecados sean perdonados, sino en la conversión. Y inmediatamente Pedro los llevó a que se arrepintieran como el único medio de salvación. No le dijo ahí salvación por medio de la ley.
que sí, obviamente la ley la debemos respetar, la moral de Dios, y que Pedro podía aludir a la ley, y que Pedro la conocía porque era judío, y los demás eran judíos, pero sin embargo, él los llevó a que se arrepintieran en su corazón, porque es el único camino de salvación. No hay otro camino en que podamos ser salvos, sino mediante aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, reconocerlo como que hemos pecado contra Él y que Él es el único que nos puede salvar porque Él fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Miren qué hermoso y qué frontal que fue Pedro. A veces se le tiene miedo a la congregación de predicarles de arrepentimiento y de conversión. No se quiere predicarle porque parece que se tiene miedo a que la gente no quiere ser confrontada de que necesitan arrepentimiento y conversión. Pero Pedro no tuvo miedo, en ese momento estaba lleno de unción. Cuando el Espíritu llega sobre la vida de una persona, podrás estar frente a personas que te pueden empezar a apedrear, te pueden matar, y vas a predicar lo que vas a predicar. Pedro podría esperar eso, que las piedras le empezaran a llover y a caer, porque le estaba diciendo arrepiéntanse. Miren qué tal, ¿no? Si yo vengo a usted y le digo arrepiéntanse, porque ustedes han pecado, ¿qué tal, no? Si yo viniera así, o si ustedes vinieran a mí, no nos gustaría, ¿verdad? Pero sin embargo, Pedro tuvo todo el poder de lo alto, hermanos, para poder llevarlo a la confrontación única y verdadera que nos lleva a la salvación de nuestras almas. Versículo 20-21 dice: y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Sigue Pedro, llevándolos al tiempo antiguo. Entonces Pedro pasa a hablar ahora de la segunda venida de Cristo, el quinto punto que hemos visto teológico, en el cual el hermoso libro de los Hechos toca, y que lo estamos viendo ahora con Pedro. Y si bien no estaba Pedro hablando de la venida cuando el Señor Jesús va a venir a llevarnos a nosotros, a todos los gentiles, judíos, griegos, no griegos, que se conviertan, a toda su iglesia. No está hablando de lo que habló en Mateo 24, lo que habló en los libros de Mateo. Aquí él está hablando con un mensaje judío, y él está hablando como judío y está hablando a un grupo judío. Entonces le está refiriendo a lo que ellos conocen, que iba a venir el Mesías, que iba a restaurar el reino, un reino, el reino davídico, y que los iba a defender de todos los enemigos. Primero los iba a defender de todos los enemigos que habían luchado contra él, y que luego iba a establecer un reino milenial. Pedro aquí le está hablando como judío a judíos. Entonces le está hablando de la segunda venida en gloria de Jesucristo cuando venga a restaurar el reino. Y esto nos muestra que la historia realmente tiene una meta. Por eso es tan lindo estudiar la historia, porque vemos que al final llegamos a algo. No es algo que, una fábula, por así decir. No es así una fábula o un cuento. No, la historia tiene que tener una meta. Entonces acá vemos cómo sí realmente la historia bíblica tiene una meta, y Pedro insiste en que todo lo que ha sucedido había sido anunciado de antemano. Ojalá que el Señor, cuando estemos en el tribunal de Cristo, lo que vamos a tener derecho de estar en el tribunal de Cristo para recompensa, el Señor no nos tenga que llamar la atención de algo y nos digan: ustedes han sabido todo, pero no lo han vivido todo. Lo han entendido todo, pero no lo han querido vivir todo. Qué triste que va a ser eso, ¿no? Porque van a haber recompensas que van a ser eliminadas y quitadas. No perderemos la salvación, pero sí las recompensas. Y le aseguro, hermano, que a nadie le gusta, ni siquiera acá en la tierra, perder recompensas, porque trabajamos y nos recompensan con premios y con cosas que a veces recibimos de recompensas. Los chicos a veces tienen una recompensa por haber estudiado y se sacan buenas notas. La señorita entonces le pone excelente, te felicito, y son recompensas lindas. Pero ¿qué tal cuando se nos corra la recompensa de algo? Acá en la tierra no nos gusta, menos en los cielos. Entonces nosotros vivamos una vida pensando, no solo acá de la tierra, sino pensando en el cielo también. Que no se nos vaya a quitar nada, absolutamente nada, porque todo ha sido anunciado. Y no podremos decirle a Dios: yo no lo sabía, yo lo hice por ignorancia, porque aún la ignorancia tiene su culpa, que debe ser remediada, como hemos visto recién. Aún la culpa por ignorancia debe en algún momento dejar de ser ignorancia y pasar a ser entendimiento, porque el cristiano no puede vivir en la ignorancia, porque dice su palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, el pueblo de Dios, ¿cómo va a perecer?
Si los judíos perecieron, muchos de ellos, por la ignorancia y la ceguera espiritual que tenían, pero a nosotros se nos ha sido revelado el Mesías. Por eso Jesucristo está trabajando con los gentiles, está trabajando con nosotros. Nosotros tenemos los ojos espirituales abiertos. Tenemos para entender que la obra redentora de nuestro Salvador es para el bien nuestro y que tenemos que aceptar y que tenemos que nosotros no actuar ignorantemente. Por eso es tan importante venir a la casa de Dios, a la iglesia, a estudiar la palabra. Por eso es tan importante, porque a veces nosotros la leemos en la casa y otro poquito de revelación se nos da en la iglesia. Y entonces vamos juntando lo que hemos recibido en casa, lo que recibimos en la iglesia, y así nosotros vamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Fíjense en que Jesucristo desde pequeño estaba en la sinagoga, estaba entre los doctores de la ley, estaba estudiando, estaba aprendiendo. Él estaba en la casa de su Padre Celestial. Él lo tenía que conocer a su Padre Celestial. Nosotros lo tenemos que conocer a nuestro Padre Celestial también. Así como lo conocemos a nuestro Padre terrenal y nos gusta saber todos los detalles de Él, qué carácter tiene, cómo es, cómo me va a responder, también tenemos que conocerlo a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, porque nos está preparando un lugar para que donde Él esté nosotros también estemos. Jesucristo dice que fue a prepararnos un lugar. Entonces es importante venir a la casa de Dios, hermanos. Luego del versículo 22 al 26... lo vamos a leer porque allí ya finaliza el capítulo 3, dice, porque Moisés dijo a los padres, sigue hablando de Moisés, ¿no? Dice, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Los judíos se negaban a aceptar la idea de que el escogido de Dios tuviera que sufrir. Eso lo han negado y lo siguen negando. Pero Pedro insiste en que si escudriñan sus escrituras, la van a encontrar allí. Por eso nosotros, cada cosa que no entendemos, la palabra de Dios se nos tiene que revelar. La palabra de Dios nos tiene que revelar todo. No puede haber un misterio para nuestra alma sedienta. Si nuestra alma sedienta tiene algún interrogante, la palabra de Dios nos tiene que consolar, la palabra de Dios nos tiene que redarguir, la palabra de Dios nos tiene que enseñar. Entonces, Pedro le está insistiendo que allí tienen que escudriñarla porque ha quedado aquí un fragmento de lo que Pedro habló. Pero en ese momento Pedro se debe haber explayado bastante y le debe haber dicho muchísimas palabras. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, el versículo 23 del capítulo 3 dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y fíjense en ustedes, ahí hay no sé si en todas las Biblias, pero en la Valera por lo menos dice, hay una referencia pequeña donde dice Deuteronomio 18:19. ¿Vieron? Bueno, fíjense que ahí yo les leo lo que dice Deuteronomio 18:19. Dice el 23, y todo alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Pero fijémonos lo que dice Deuteronomio 18:19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Entienden? Entonces, todo estaba corroborado. Lo que Pedro en el presente le estaba diciendo también había estado en el pasado. No había excusa para decir, pero yo no sabía. Lo que Pedro le estaba diciendo estaba allí, en lo que ellos sí sabían. Entonces, miren, hermanos, lo importante que es conocer la palabra de Dios, porque en ella está fuente de salvación, fuente de sabiduría. Y el versículo 26 dice, a vosotros primeramente. Pedro les recuerda que son un pueblo bendecido por Dios, a vosotros primeramente. Por eso fueron los primeros en que se anunció realmente el evangelio de salvación. Los judíos, los primeros. Fíjense ustedes que en Juan 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los que
creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 12. Entonces, el Señor Jesucristo los amó, los escogió y vino a ellos, pero ellos no le recibieron. Entonces, vemos cómo también le anuncia que ese especial privilegio de bendición que conllevaba una responsabilidad también. Qué lindo es sentirnos bendecidos y saber que Dios nos ama y que Dios nos bendice y nos ha hecho hijos suyos, herederos de Dios y coherederos con Cristo juntamente, y que nos ha sentado en lugares celestiales, que nos ha sentado juntamente con Cristo a la diestra de Dios Padre, y cómo nos regocija saber todo eso. Pero esas bendiciones, como las de los judíos, requería una responsabilidad: convertirse cada uno de su maldad. Si los judíos querían realmente ser ese pueblo escogido y bendecido, tenían que arrepentirse de su maldad. Y nosotros también, como hijos escogidos de Dios, también conlleva una responsabilidad de arrepentirnos de aquella cosa que hiere el corazón de nuestro Dios. Aquel comportamiento que sabemos, Dios es santo y Él quiere que nosotros seamos santos. Es santo porque yo soy santo. Entonces la santidad la tenemos que estudiar, la tenemos que entender. Tenemos que, no solamente una palabra o una canción, tiene que ser una vivencia la santidad. Nosotros tenemos que vivenciarlo, tenemos que representar la santidad de Dios, para eso estamos en la tierra. Hemos quedado para nosotros reflejar lo que es nuestro Señor. Ya estuvo Jesucristo. Jesucristo reveló todo lo que el Padre le mandó a hacer, lo hizo. Nada infringió Jesús en la tierra. Por eso la plenitud del Padre le fue otorgada. Y esa misma gloria y esa misma plenitud se nos ofrece a nosotros, los hijos de Dios. Porque somos hermanos de Jesucristo. Y porque esa promesa de la plenitud, si somos obedientes, también nos va a ser dada. Tenemos que aprender a vivir como a Dios le agrada y no como a los hombres, no ser esos hombres masa como fueron. Que yo le aseguro que muchos de ellos antes eran los que estaban poniendo las palmas para que entre Jesús en ese pollino. Y alabándolo, sana al Rey que viene en el nombre de Dios. Seguramente muchos de los que gritaban después, crucifícale, crucifícale, le estaban poniendo primeramente, día anterior, palmas para que entre, en momentos anteriores, palmas para que entre, como un rey, aunque sea en un pollino. Pero y después estaban gritando, crucifícale. ¿Qué tan rápido pudieron cambiar sus corazones? Y eso pasa muchas veces con nosotros, hermanos, qué triste, cuando somos tan rápido para ser modificados en nuestra manera de vivir. Tenemos que ser personas firmes. Entonces, queridos hermanos, ahora vamos al capítulo 4, versículo 1 al 4, vamos a analizar eso ya para finalizar. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Entonces, mientras Pedro y Juan estaban allí hablándole a la gente, fíjense, ya empieza a interactuar, y no es que empezó a interactuar, Juan estaba interactuando con Pedro, no en un discurso elocuente como lo hizo Pedro, que hablamos prédicas anteriores, que Pedro fue el elocuente, Pedro fue la figura visible, fue la figura de autoridad para hablarle a una multitud. Fue Pedro, no fue Juan. Pero sin embargo, ahí andaba Juan con Pedro, discipulando, enseñándole a todos aquellos que estaban interesados de poder aceptarlo al Mesías, de poder arrepentirse, de poder convertirse en sus caminos y transformarse en nuevas criaturas. Ahí estaban los dos ya haciendo esa obra de discipulado. Entonces estaban hablándole a la gente y en ese momento, porque había sucedido un milagro, y ese milagro a muchos llevó a la salvación y a otros al odio. Como todas las cosas de la vida, vieron que las cosas espirituales algunos realmente los hacen alegrar, los hacen regocijar y todo eso, pero hay otro grupo que maldice todo lo que viene de Dios, no soportan las cosas que se realizan por fe, porque están acostumbrados a vivir viendo por obras. Entonces, cuando algo sucede que no es por obra, lo niegan, aunque sus ojos lo hayan visto, son capaces de negar, porque tienen endurecido el entendimiento, son duros de cerviz, como el Señor dice, te escucharán hablar, pero no te harán caso.
No te harán caso porque son pueblos de dura cerviz, de corazón duro, entenebrecido. Entonces eso estaba pasando. Dice que mientras ellos estaban ahí atendiendo a toda esa multitud de gente que se había convertido y que querían saber más y más del Mesías, dice que se presentan los sacerdotes con el jefe de la policía del templo. Bien, y antes de entrar un poquito en la explicación de esto, vamos a hablar que de la curación del cojo había tenido lugar en una parte del templo, que siempre dice estaba llena de gente. Y la puerta hermosa era la que comunicaba el atrio de los gentiles con el de las mujeres, porque recordemos que en el templo judío no estaban todos entreverados. Las mujeres nunca estaban con los hombres, ni los niños, solamente los niños varones. Entonces, en un lado estaban las mujeres, en un atrio, en otro atrio estaban los hombres, en otro atrio estaban los gentiles, como aquí dice. El atrio de los gentiles estaba comunicado con el de las mujeres. El atrio de los gentiles era el más grande porque seguramente era el que más se llenaba y también era el que más abarrotado estaba de personas, de gente, porque allí entraban, dice, personas de todas las naciones. En ese atrio de los gentiles venían gente de todas las naciones y siempre se los dejaba entrar siempre que observaran las reglas normales del decoro y el respeto. Yo me paré ahí a buscar en el diccionario decoro, aunque uno lo sabe, pero sencillamente dice, se refiere a la dignidad, el respeto y la decencia en el comportamiento, la conducta y el aspecto de una persona, así como a la adecuación de un estilo a su categoría. También implica la seriedad, la compostura y el pudor, respeto y honra por las cosas santas. Yo creo que hasta vos, Julia, ha entendido la definición, ¿verdad?, de lo que es decoro. Si hasta un niño lo puede entender. Claro, es sencillo. Decoro y respeto. Ellos, los judíos, no dejan entrar de cualquier forma a su templo, a su sinagoga, a las personas. Por eso es que hay un lugar respectivo para los gentiles, pero aún así, aunque fueran gentiles y de otras naciones, tenían que entrar de una determinada forma. Me puse a meditar en esto. Ha pasado algo con la iglesia cristiana, y es que la iglesia cristiana no ha mantenido postura. ¿Qué ha sucedido con la iglesia cristiana? Ha dicho, nos hagamos como el mundo para conquistarlo al mundo, para que el mundo vea y no se sientan mal, y vean que nosotros somos como ellos y se sientan así como que de igual a igual, y entonces entra el mundo a la iglesia, se hacen todo igual, ninguno cambia, porque el mundano dice, pero si ellos son igual que nosotros, y el otro dice, yo lo voy a conquistar la forma de él, pero a la vez me gusta la forma del mundo, y ahí están todos entreverados y se hacen todos uno, y lo que más les gusta a la carne es lo que prevalece. Y ahí están los pobres espirituales luchando en contra de una corriente que los odia. El espiritual que se quiere mantener diferente, que quiere mostrar una conducta, un aspecto diferente, un respeto, un decoro, un comportamiento, una prudencia, una compostura, que más un montón de sinónimos, seriedad. No porque andemos con la cara seria, sino porque las cosas del Señor, respeto, hermanos, seriedad. Entonces, eso me impactó porque hasta el día de hoy ellos no cambian en eso. No cambian en eso, ¿no? Entonces, entraban allí todas las naciones que quisieran, pero tenían que... Es que más saben la gente. Si vamos a ir a una sinagoga judía, ya sabemos que no podemos ir como queremos. Y yo digo, ¿qué se sabe de la iglesia cristiana? Voy a ir a una iglesia cristiana, ¿cómo sé que tengo que ir? Yo creo que ya no saben. Antes sí, en los tiempos que yo era niña y un poco más niña, podemos decir adolescente y un poco joven, hasta esos tiempos más o menos nos identificaban y sabían cómo tenían que venir a la iglesia y cómo se debían comportar. Y después de pronto sucedió algo que se metió el mundo de una forma, pero no se metió porque fueron así como terroristas, ¿no? No, se metieron porque lo llamaron, lo acogieron, lo abrazaron con las mismas costumbres y formas. Y no es así, el Evangelio de Cristo no es así. Entonces, allí tenían sus mostradores los cambistas, ¿sí? Y sus puestos los vendedores de animales para el sacrificio. Ahí estaban todos los animalitos que iban a ser sacrificados. Dando la vuelta a la parte exterior del área del templo, había dos grandes pórticos que se juntaban formando un ángulo recto en la esquina del atrio de los gentiles. Uno era el pórtico real y el otro el de Salomón.
Estos también estaban llenos de gente que habían venido a dar culto a Dios, dar culto a Dios, aprender, recibir, y otros a hacer turismo. ¿Cuántos vienen a la iglesia de Dios a hacer turismo, hermanos? Qué triste, ¿no? Pero que son cosas que se las deben enseñar, porque a veces se las saben y se las callan. Muchos vienen a dar, voy a adorar. Adorar es dar. Alabar es dar. Orar es dar. Enseñar la palabra es dar. Y también vengo a recibir porque yo quiero recibir en la adoración, quiero recibir del Espíritu Santo, quiero recibir sanidad emocional, quiero recibir sanidad espiritual, quiero recibir sanidad física en muchos casos. Y otros simplemente vienen por turismo. Voy a ver qué pasa en esa iglesia. Quiero conocer, turismo. ¿Entienden, hermanos? Entonces, seguramente en esos espacios de turismo y de mucha gente abarrotada sucedieron los milagros, y luego tan abarrotado estaba de gente que se presentaron los sacerdotes y el jefe de la policía del templo y los saduceos. Pero no porque fueran religiosos y porque querían ir a aplaudir el milagro que había sucedido. No. Se presentaron con justa razón los policías del templo, el jefe de la policía con justa razón, porque habiendo tanta gente, tendría que haber alguien que controle si no sucedía algo con gente extraña. Pero los saduceos, ¿para qué fueron en ese momento? El personaje que llama la versión Reina Valera el jefe de la guardia del templo era un funcionario que se llamaba Sagán. Era el brazo derecho del sumo sacerdote y tenía a su cargo la supervisión del orden del templo. Y cuando había aglomeraciones, ahí estaba el Sagán, el brazo derecho del policía, que estaba cuidando el orden. Pero allí se presentaron los saduceos, que formaban parte de la clase aristocrática y adinerada. Y fíjense, vamos a leerlo al versículo 2 de la misma Biblia y vamos a ver por qué estaban allí. Miren el versículo 2 lo que dice: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban resentidos, ¿saben por qué? Porque ellos no aceptaban que otros pudieran enseñar. Ellos no eran los doctos, los instruidos. Ellos eran los capacitados y los que siempre habían hecho y podían enseñar, los doctos. ¿Cómo podía Pedro y Juan estar ellos enseñando al pueblo de Jesucristo? Entonces, en primer lugar, hermanos, vemos esa actitud de molestia, de resentimiento. En esta traducción dice molestos. Se molestaban de que los discípulos se hicieran los maestros del pueblo, en otra versión. ¿Sí? Y en segundo lugar, ellos eran ricos, aristócratas, dice, y hacían lo posible por mantener buenas relaciones con los romanos para conservar su riqueza y su posición. El gobierno romano era muy tolerante en general, pero cuando había insurrección se le iba la tolerancia. Y los saduceos estaban seguros que si no los frenaban a los discípulos, iban a avasallar la gente siguiéndolo a los discípulos, y entonces la posición de los saduceos iba a quedar como: no nos acordamos de ustedes. No nos acordamos de ustedes que hablan en contra de la resurrección de Jesucristo, porque ahí lo dice. Y estaban resentidos o molestos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús que la resurrección de entre los muertos, porque los saduceos no creían en la resurrección. Entonces eran las dos causas: resentimiento porque otros maestros estaban enseñando y porque estaban enseñando acerca de la resurrección una enseñanza contraria a la que ellos enseñaban. Y entonces, como temían que si se empezaba a conocer y a aceptar la doctrina de los apóstoles, la posición de ellos iba a quedar totalmente anulada. Entonces, así se propusieron cortar realmente, como ellos pudieran haber llamado, un brote peligroso. A nosotros también nos deben decir brotes peligrosos, ¿no? A muchos, porque se expande el evangelio y nada nos frena, ¿no? Bueno, pero realmente esa fue la causa de que Pedro y Juan fueron arrestados tan pronto, los arrestaron prontamente, porque realmente ellos eran un partido que querían mantener su posición privilegiada, se negaban a escuchar la verdad
porque no querían dejar el privilegio. Porque si ellos hubieran querido escuchar la verdad, aunque sea abrir su corazón y decir, nosotros no creemos en la resurrección de los muertos, pero a ver, escuchemos en una de esas, a ver qué dicen, qué piensan, qué predican. Pero no, a ellos le importaba su posición privilegiada con el gobierno romano y se negaban a escuchar la verdad y a dejar que otros escuchen. Entonces, eso hace el amor al dinero y a la fama, hermanos. Ya lo hemos predicado en prédicas anteriores, lo que le pasó a Judas por amar el dinero. Y esto le pasó también a los saduceos, que no querían perder su posición por nada ni por nadie. Querían ser escuchados, querían ser los maestros altilocuentes que tenían seguidores, y ahora se les estaba presentando una realidad distinta y estaban muy atemorizados, y por eso fueron arrestados Pedro y Juan rápidamente, porque temían lo que estaba pasando. Sus ojos estaban mirando cómo la gente se estaba convirtiendo, estaba aceptando la resurrección de Jesucristo. Hermanos, no dejemos que en nuestro corazón entre el amor al dinero y la fama, porque en el caso de los saduceos obró de esa manera. En el caso de Judas Iscariote actuó de la manera que actuó. Y a muchas personas en el presente el amor al dinero y a la fama está actuando de una manera que está condenando, está enlazando su alma al infierno mismo. Ya en vida tienen su alma condenada, porque mientras no se desalojen ese Dios mamón de su vida, Dios no acepta idolatría, un solo Dios. Tenemos que adorar a un solo Dios, pero esta gente amaba la posición, amaban los privilegios y amaba el dinero. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, en estos pensamientos que hemos tenido, que el Señor nos ayude, que así como Pedro habló sin temor, sencillamente, seguramente lo que sus ojos habían sido testigos y habían visto. Nosotros hoy no hemos podido ver, por supuesto, pero tenemos la palabra de Dios, la mayor profeta de todas. No tenemos a los profetas en vivo y en directo, pero tenemos la mayor profeta, que es la palabra de Dios, la cual nos está mostrando el camino, nos está mostrando la verdad. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo llamando a la puerta de nuestro corazón todos los días. El Espíritu de Dios está alertándonos a nosotros del camino peligroso. Ya ahora queda en nosotros. Ahora queda en nosotros. Ahí está el perdón de pecado, ahí está la sangre de Jesucristo. Pero si hemos hecho muchas cosas ignorantes, la culpa sigue estando. No porque seamos ignorantes y hayamos cometido un pecado, va a ser resarcido el pecado. No, el pecado va a ser eliminado cuando nosotros decidamos que la sangre del Cordero Santo nos limpie y nos perdone. Y cambiemos la forma de pensar y cambiemos la forma de vivir. Cambiemos la forma del mundo, no somos de este mundo nosotros. Señor dijo, yo no tengo nada que ver con el príncipe de este mundo, ni ustedes tampoco, le decía a los discípulos. No tenemos nada que ver, ni él con nosotros, ni nosotros con él. Por eso nos aborrece el mundo, porque no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, queridos hermanos, que nosotros tomemos conciencia. En estos días meditemos en la palabra del Señor y todos los días de nuestra vida meditemos en la palabra de Dios, como esa gente fue rápida, escuchó el mensaje y se convirtió, la ceguera se le fue. Nosotros ya venimos años de evangelio, conociendo. Muchos de nosotros también nacimos en hogares cristianos conociendo la verdad y la palabra de Dios. Entonces dejemos que ella trabaje en nuestras vidas y la prediquemos para aquellos que han estado con ceguera espiritual, para que puedan sacar esa venda. Y si ellos no quieren, ellos darán cuenta a Dios. Los saduceos darán cuenta a Dios. Hasta el día de hoy hay saduceos. Cuidado en las redes sociales con los estoicos. Cuidadito. Yo por la duda digo, cuidado con los gnósticos, ¿sí? Porque están predicando fabulosamente la palabra de Dios, pero también mentiras fabulosas. Entonces en ese tiempo Pablo también predicaba contra los gnósticos y seguramente los apóstoles demás también tuvieron que predicar contra los estoicos, contra los maestros falsos y todo eso, que predicaban mitad verdad y mitad mentira. Entonces nos aferremos a la palabra de Dios, que muchos la están distorsionando a la palabra, que le quitan que ya Jesús de la Biblia no es el Jesús verdadero, que el Dios de la Biblia no es el mismo, que existe otro Dios, que no sé cuánta historia, la anulan a la Biblia. Hermanos, con esta Biblia se han salvado miles de almas. Miles de almas han predicado y se han convertido genuinamente asesinos, se han convertido borrachos, drogadictos, prostitutas, se han convertido con la palabra esta. Entonces, no nos dejemos engañar, hermanos.
Dios no puede ser burlado. Entonces todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Si queremos recoger vida eterna, sembremos para vida eterna. Y si queremos recoger para la muerte, bueno, dice que el que siembra para la carne va a recoger para la muerte, ¿no? Y el que siembra para el espíritu va a sembrar para la vida eterna, ¿sí? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría en todo lo que hagamos diariamente. Dios los bendiga a todos.